Bienvenidos al episodio número 2 de esta serie de videos en la que detallo cómo hubiera querido aprender. En el episodio anterior nos quedamos en la descripción del primer concepto, o mejor dicho, la primera palabra clave dentro de nuestra definición de cómo se mueve el precio, ¿no? ¿Recuerdan? Patrón, periodo. En este episodio vamos a describir como tal el periodo y, por supuesto, vamos a agregarle un concepto, ¿sí? Un apellido, por decirlo así. Ese apellido va a ser los tipos de gráfico, y es que yo no puedo hablar del periodo sin hablar primero de los tipos de gráfico. Si en este momento pausas el video y vas a Google y escribes tipos de gráficos de trading, probablemente te van a salir 8000 tipos de gráficos de trading. No es algo que tengas que hacer. Me voy a centrar en este episodio en hablarles acerca de los tres principales o más importantes tipos de gráfico que vamos a utilizar o que vamos a ver a lo largo de nuestro desarrollo como trader. El primer tipo de gráfico va a ser el gráfico de barras. Así como tenemos fractales, vamos a tener dos tipos de barra: barra alcista y barra bajista. Las barras son la representación gráfica y unificación de tres líneas, una línea vertical y dos líneas horizontales, si se dan cuenta, ¿verdad? Ahora, las barras nos van a conferir cuatro datos importantes. ¿Cuáles son estos cuatro datos importantes? Cuatro datos importantes, ¿sí? ¿Lo dije bien? Estos cuatro datos importantes van a ser cuatro precios, ¿sí? ¿Cuáles son esos cuatro precios? Y voy directamente a lo que nos importa. No los hago aparecer uno por uno porque este tema de las animaciones dilata el tiempo. Primer precio, apertura. El precio de apertura se define como el precio inicial de un periodo. ¿Qué quiere decir eso? Sí, sí, lo que estás pensando, que a tu barra le puedes asignar un marco de tiempo. Es decir, que esa barra se puede haber formado, por ejemplo, en una hora, y el precio de apertura va a ser el precio inicial que marcó esa hora. Por ejemplo, dígase una barra que se creó a las 8 de la mañana. Esa barra dura de las 8 de la mañana hasta las 8:59 con 59 segundos. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, el primer precio que se marcó a las 8 de la mañana en punto, ese va a ser el precio de apertura. ¿De acuerdo? El simple hecho que tú le puedas asignar un marco de tiempo a la barra, quiere decir, o de otra manera, que le puedes asignar una temporalidad, ¿sí? No siempre vamos a utilizar la palabra marco de tiempo o la frase marco de tiempo, sino podemos simplemente decir temporalidad. Entonces, si mi barra es de temporalidad de una hora, el precio de apertura va a ser el precio inicial de esa hora. Vayamos a describir el precio de cierre. El precio de cierre va a ser el precio final de un periodo y a su vez el mismo precio, o va a ser probablemente, no siempre tiene que ser así, pero probablemente el precio de cierre pueda ser el mismo precio de apertura del periodo siguiente. Esto no tiene necesariamente que ser así, pero vayamos a la descripción sencilla. El precio de cierre va a ser el precio que se marque, por ejemplo, si seguimos hablando de la barra de una hora, a las 8:59 con 59 segundos. Ese sería el precio de cierre. ¿De acuerdo? Hablemos del precio máximo. El precio máximo es el precio más alto cotizado durante un periodo de tiempo. Por ejemplo, si hablamos de una barra de una hora, ¿cuál es el precio más alto cotizado durante esa hora? O si hablamos del precio mínimo, ¿cuál es el precio más bajo cotizado durante esa hora? ¿De acuerdo? En este caso, lo siguiente que voy a hacer va a ser trasladar cada uno de estos precios, o mejor dicho, datos, a uno de los puntos que nos deja la barra, porque si se dan cuenta, cada una de estas líneas que tiene la barra nos deja un punto de referencia. Estos puntos son, por ejemplo, este de aquí, este de aquí, este de aquí, este de aquí, y de la misma manera para la barra bajista. Vamos a trasladar estos precios a esos puntos de referencia dentro de la barra. Y lo voy a hacer así directamente. Recuerden, una notación: estos puntos de referencia, o mejor dicho, estos números, no son necesariamente el orden en el que van a aparecer las líneas. No, no. Vamos a describir eso, ¿de acuerdo? Y sí, necesito que pauses el video, que traigas un papel y un lápiz, ¿de acuerdo? Y anotes
La apertura es el número uno, el cierre es el número dos y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Porque lo que voy a hacer a continuación es describir el proceso de formación de la barra alcista. ¿Cómo se forma una barra alcista o cómo debería formarse una barra alcista? Bien, vayamos a lo que nos interesa. La barra alcista es el resumen de un movimiento alcista. ¿Cómo se visualizaría ese movimiento? De esta manera. Y este movimiento es únicamente un ejemplo, ¿de acuerdo? Es un ejemplo. Lo primero que voy a marcar aquí es el precio de apertura y el precio de cierre que estaban en la leyenda con el número uno y con el número 2, ¿de acuerdo? Si vemos el gráfico de esta manera, podemos entender que una barra alcista se va a formar comenzando por el precio de apertura. Luego se nos ha de formar el mínimo del periodo en que estemos analizando, del que estamos hablando, sea por ejemplo de una hora o de un día. Primero la apertura, después debería formarse el mínimo, después se va a formar el máximo y finalmente el cierre. ¿Sí? Repito, primero tenemos apertura, después la formación del mínimo, después la formación del máximo y finalmente el movimiento en contracción que da paso al cierre. Esto no siempre tiene que ser así. Van a haber casos en los que tengamos la apertura, luego un máximo, un mínimo, otro máximo más alto y el cierre. Pero aquí lo que sí nos interesa es que en la medida de lo posible, mientras nosotros veamos el precio de cierre por encima de la apertura, es, este movimiento va a dar paso a la conclusión de que compone una barra alcista, mientras el cierre esté por encima de la apertura. No pasa de igual con la barra bajista, o sea, al revés, ¿sí? Tenemos la barra bajista. En el caso de la barra bajista, contrariamente a lo que vimos en la barra alcista, no hemos de tener la formación del mínimo en primer lugar, sino más bien vamos a tener la formación del máximo. Primero la apertura, después el máximo, después el mínimo y finalmente el movimiento de contracción que da paso al cierre. Esto es importante, ¿de acuerdo? Apertura, repito, máximo, mínimo, cierre. Si ves este movimiento y lo delimitas de esta forma, entonces puedes entender que mientras el precio de cierre se encuentre por debajo del precio de apertura, tienes una barra bajista. No siempre tiene que ser así, van a haber ocasiones en las que tengas la apertura, luego un mínimo, otro máximo, luego un mínimo más bajo, un máximo y finalmente el precio de cierre, pero mientras el cierre esté por debajo de la apertura, es una barra bajista. Bueno, ese sería el primer tipo de gráfico que tendríamos que tener dentro de nuestro repertorio de información, de conocimientos. Y ahora sí podemos pasar al segundo. El segundo va a ser un gráfico de líneas. Y sí, todos los que estamos dentro de este negocio, sea aprendiendo o trabajando, hemos visto un gráfico de esta manera. Todos, 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 todos. Y seguramente no tengo nada interesante que decir. Bueno, veamos. El gráfico de líneas va a tener un detalle, ¿sí? Vamos a decir que este detalle está sujeto a una condición. Yo esa condición la voy a poner en forma de pregunta. ¿Cuál va a ser esa pregunta? ¿Cómo se forma este máximo en un gráfico de líneas? ¿O cómo se forma este mínimo en un gráfico de líneas? Y eso es lo que vamos a resolver para que la información esté clara. Porque hay mucha gente que mira los gráficos de líneas y no tiene la menor idea de cómo se forman los máximos y los mínimos. Lo primero, vamos a enfocarnos en el máximo. Vamos a describir primero cómo se forma el máximo y para describir cómo se forma el máximo necesito que se enfoquen en el movimiento inicial que da paso al máximo. ¿Cuál es el movimiento inicial que da paso al máximo? Un movimiento alcista. Lo siguiente que tengo que decir es que tú puedes alternar entre tipos de gráfico. Eso quiere decir que puedes pasar de un gráfico de líneas a un gráfico de barras. Y si yo hago eso, ¿cómo vería ese movimiento alcista? Bueno, vería básicamente varias barras alcistas, una tras de otra, ¿de acuerdo? Lo cual refleja, compone un movimiento alcista. Pero si son detallistas, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Quiero que se fijen en algo importante en las barras. ¿Qué está pasando con el precio de cierre y el precio de apertura? Se están cruzando, ¿verdad?
Esa es la condición. Los precios de cierre y apertura me van a formar los máximos y los mínimos en un gráfico de líneas. Esa es la condición. Los precios de cierre y apertura, siempre empezando por el cierre, ¿ok? Cierre y apertura me van a formar los máximos y los mínimos en un gráfico de líneas, pero no de barras del mismo tipo, porque si yo tengo barras del mismo tipo, eso quiere decir que simplemente tengo un movimiento ya. Puede ser alcista o bajista, en este caso es alcista. Pero ¿qué pasa? Ustedes fíjense, ¿no? El cruce. Precio de cierre con precio de apertura, precio de cierre con precio de apertura y así. Pero ¿qué pasa si aparece una barra de otro tipo? No solo hay dos, así que diríamos barra bajista, ¿no? El cruce del precio de cierre de una barra alcista con el precio de apertura de una barra bajista me van a formar el máximo. Y esto es así. De la misma manera, si quiero referirme al mínimo, el mínimo está compuesto por dos movimientos, uno al bajista y otro alcista. El movimiento bajista está compuesto por barras bajistas, que no crean ningún vértice, un gráfico de líneas. ¿Por qué? Porque en medio del movimiento bajista, viendo este movimiento bajista, ok, no el de un gráfico. Enfóquense en lo que estamos viendo en la pantalla. En medio del movimiento bajista no tengo ninguna barra alcista. Por lo tanto, el cruce de los precios de cierre con las aperturas de barras bajistas no me va a generar o no me va a causar mayor detalle. Sin embargo, cuando aparezca una barra de distinto tipo, en este caso una barra alcista, eso es lo que me va a delimitar ¿qué? Eso es lo que me va a delimitar el mínimo. El precio de cierre de una barra bajista con la apertura de una barra alcista es lo que forma el mínimo. Y sobre esto lo que podemos decir y concluir con respecto a este tipo de gráfico es lo siguiente. Los máximos y los mínimos se forman a partir de dos periodos. Y se los estoy poniendo fácil, no se los estoy preguntando. ¿Por qué? Si yo tengo un movimiento bajista, la última barra de ese movimiento bajista, si alterno el gráfico, va a ser una barra bajista. Y la primera barra del siguiente movimiento sería un movimiento alcista. No hay más tipos de movimientos, el precio se mueve hacia arriba o hacia abajo, va a ser una barra alcista. Si las barras fuesen de una hora, podríamos decir que ese mínimo se va a formar en 2 horas. Si hablamos de un máximo, el máximo está compuesto por un movimiento alcista y un movimiento bajista. La última barra del movimiento alcista va a ser una barra alcista y luego va a aparecer la primera barra bajista del movimiento bajista. Si estuviésemos hablando de un gráfico de temporalidad diaria, entonces ese máximo se formó en 2 días. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, si ya entendimos esto, ¿cómo analizamos entonces un gráfico de líneas? Bueno, el gráfico de líneas lo podemos analizar de una manera muy sencilla. Imagínense ustedes que yo voy a delimitar ese nivel como mi precio de apertura. ¿De acuerdo? ¿De qué depende que la barra sea alcista o bajista? Retrocedan el video, ya lo saben, lo voy a repetir acá igual. Ahora vamos a decir que el cierre está por debajo de la apertura, es decir, en este punto donde marca el círculo de color rojo, terminó ese periodo. Sea de un día, sea de una hora, sea de 3 minutos, lo que fuese. ¿Cómo se visualizaría la barra en cuestión? Si yo tengo en cuenta que tengo el precio de apertura, un máximo, un mínimo, un máximo, un mínimo, un máximo y acá cierra. Si el cierre está por debajo de la apertura, entonces lo que yo voy a tener va a ser la formación de una barra bajista. En esta misma representación lineal, lo que voy a hacer es simplemente mover los precios de apertura y cierre. Si ahora mi precio de apertura fuera este y el precio se mueve hacia arriba, un máximo, hacia abajo, un mínimo, hacia arriba, un máximo, y acá cierra ese periodo, no importa si es de 15 minutos, de 30 minutos, de 40 minutos, de 3 horas, de una semana, ¿cómo se vería mi barra? De, de esta manera. Perfecto. Eso es lo que tenían que saber con respecto al gráfico de líneas. Es lo mínimo esencial que tienen que saber con respecto al gráfico de líneas. Ahora podemos pasar al gráfico y tercer y último gráfico que vamos a ver en este episodio, el gráfico de velas japonesas. ¿De acuerdo? Así como tenemos dos fractales, alcista y bajista, que de hecho son los que componen el gráfico de líneas, así como tenemos dos barras, alcista y bajista, vamos a tener también dos velas.
una vela alcista y una vela bajista. Una vela alcista, en este caso yo la represento con color verde, ¿sí? Y una vela bajista que la represento con color negro. Las velas tienen dos características adicionales que nos van a permitir a nosotros sacar mejores interpretaciones de lo que estamos viendo en un gráfico. Lo primero que tenemos que hacer es trasladar los precios de la barra a la vela. ¿Cómo lo hacemos? Primero identificando lo que tenemos. La vela va a estar compuesta de un rectángulo vertical y dos palitos, uno arriba y otro abajo. Claro, no siempre le vamos a denominar así, pero lo primero que vamos a hacer es trasladar los precios de la barra. ¿Cuáles serían esos precios, Ángel? No. Apertura por la parte inferior en el caso de una vela alcista, apertura por la parte superior en el caso de una vela bajista, cierre por la parte superior en el caso de una vela alcista y cierre por la parte inferior en el caso de una vela bajista. Los máximos y los mínimos son los puntos más altos y más bajos de un periodo, así que no hay mayor diferencia con respecto a estos dos conceptos. Ahora sí podemos pasar a lo que nos interesa, que es la descripción de las dos características que tienen las velas. No toda la vida le vamos a decir rectángulo vertical de la vela tal. No toda la vida vas a decir el palito que está arriba de por ahí. ¿Ok? No. A este rectángulo vertical le vamos a denominar cuerpo de vela. Podemos denominarle cuerpo de vela o podemos denominarle rango dinámico. ¿De acuerdo? ¿Y por qué dinámico? Porque se mueve. Sí. Pero en un momento vemos eso. Pongámosle nombre y apellido a los palitos que se encuentran por la parte superior y parte inferior. El palito que se encuentra por la parte superior le vamos a denominar mecha superior y al palito que se encuentra por la parte inferior le vamos a denominar mecha inferior. ¿Ok? Mecha superior, mecha inferior. ¿Sí está bien dicho? Sí. Ok, perfecto. Ahora enfoquémonos en lo que les mencioné antes, rango dinámico. ¿Por qué? Porque se mueve. Bueno, detallemos. ¿Qué significa dinámico? Mm, Eso se puede mover. Veamos una vela alcista. En el caso de una vela alcista, ¿cómo se forma una vela alcista? De la misma manera en cómo se forma una barra alcista. ¿Ok? Entonces, las velas alcistas van a tener su precio de apertura por la parte inferior y vamos a decir que esta vela alcista tuvo un comportamiento, o mejor dicho, esta vela está compuesta de una serie de movimientos que llevaron a su formación. ¿Cómo se podrían ver esos movimientos? De esta forma. Así de sencillo. ¿Ok? Y luego de que se formaron todos esos movimientos, el precio da paso al cierre y así es como se forma esta vela alcista. Pero, ¿qué pasó durante su formación? Porque sí, yo puedo decir, ok, la vela se formó con estos movimientos, listo, ya está, y aparentemente no hay más nada que decir. ¿Qué sucede? Este puede ser, digamos, el marco de movimiento de un periodo, vamos a decir una hora. ¿Sí? Quedémonos con una hora. Eso quiere decir que esta vela se formó en una hora y en una hora el precio se movió de esta manera, ¿ok? Pero ¿qué pasó cuando apenas iban 10 minutos de formación? ¿O qué pasó cuando apenas iban 15 minutos de formación? Vamos a averiguar eso. Cuando apenas iban 15 minutos de formación, el precio estaba ahí, justo ahí, aquí. Si se dan cuenta, yo tengo el precio de apertura marcado por el límite o el extremo inferior del rectángulo vertical o del cuerpo de la vela. Y luego tengo una mecha inferior. ¿Por qué se formó la mecha? Es una pregunta importante. Bueno, las mechas son el vestigio del precio. Es un vestigio, es una huella. ¿Y qué es una huella? Es el lugar por donde alguna vez estuvo el precio, ¿no? Eso es lo que nos va a expresar la mecha. Entonces yo tengo apertura mínimo, pero como el precio está por encima de su apertura, eso es lo que me crea, o eso es lo que causa que se haya dejado una mecha. ¿Qué pasa si ha pasado, ya no 15, sino vamos a decir, han pasado 30 minutos de formación de la vela? ¿Por qué no es alcista, Ángel? ¿Por qué cambió de color? Bueno, vamos a detallar eso. Dijimos que las mechas son el lugar por donde alguna vez estuvo el precio, por donde alguna vez pasó el precio. Entonces vamos a decir lo siguiente. Tenemos apertura,
Si yo sé que el precio estuvo desde la apertura hacia arriba, pero ya no está por arriba, está aquí, eso quiere decir que cotizó, pasó por aquí, ¿sí? Ya no está allí y la manera de que te comuniquen que eso sucedió es una mecha. El cuerpo va a ser, digamos, el lugar donde se encontró el precio en un determinado momento. ¿Qué pasa si estoy, o mejor dicho, si ya pasaron 50 minutos de formación? Vamos a decirlo así, ¿de acuerdo? Tenemos el punto más alto de formación de esta vela y esa es la razón por la cual no tenemos mecha superior, porque el precio no ha pasado aún por allí dentro de este marco de tiempo que dijimos que era una hora, ¿correcto? Este fenómeno, vamos a decirlo así, de movimiento, es el que genera que el cuerpo de la vela cambie. Y eso puede ocasionar que la vela no necesariamente termine como con un cuerpo robusto como es el que hemos estado viendo en las láminas anteriores, sino las velas pueden terminar de esta forma, es decir, con una mecha superior más grande o una mecha inferior más grande que el cuerpo. ¿Y cómo se le conocen a estas velas en Internet? ¿Mm? ¿Cómo le dirías tú a esta vela? ¿Mm? Doji. No está mal, pero no es un lenguaje que vayamos a utilizar. Por lo tanto, no vamos a decir, mira esa doji. ¿Mm? Tú no vas a decir, Ángel, mira esa doji que está por allí. ¿Por qué? Porque estarías utilizando un lenguaje ambiguo. Yo puedo ver mi gráfico y puedo ver 40.000 dojis. Si quieres expresarte de manera técnica y profesional, lo vas a hacer de la siguiente forma. Si te vas a referir a una vela de estas características, tú puedes decir, mm, ok, sea que estés en una reunión con tus amigos o que estés en una presentación, tú vas a decir, enfóquense en la mecha superior de la vela de las 3 de la mañana del día lunes. Ahí lo tienes. O si quieres ser un poquito más específico, porque el marco de tiempo es muy grande, vas a decir, enfóquense en la mecha inferior del día martes de la semana del 23 de febrero, vamos a decirlo así, si estuvieses en un gráfico diario, por ejemplo. ¿Mm? ¿De acuerdo? Así es como lo van a hacer. En este episodio hemos descrito los tres tipos de gráfico más importantes o los que necesitas saber porque son los que más vas a utilizar. De hecho, vamos a utilizar más el de gráfico, o mejor dicho, el gráfico de velas. Pero en síntesis, o en conclusión, mejor dicho, hemos aprendido acerca del gráfico de barras, del gráfico de líneas y del gráfico de velas y que a cada uno de estos gráficos le podemos asignar una temporalidad. Mi gráfico de barras puede ser de temporalidad de una hora, como también lo puede ser mi gráfico de velas. Y en mi gráfico de líneas, al menos ahora ya sé cómo se han formado esos máximos y esos mínimos. Si yo veo ahora un máximo en un gráfico de líneas y yo estoy en temporalidad de una semana, yo sé que ese máximo se ha formado en 2 semanas. ¿Mm? Sin embargo, hay mucho más que ver alrededor de este concepto que es la temporalidad, porque surgen muchas preguntas, como por ejemplo, ¿cómo uso la temporalidad? Y alrededor de esta pregunta de cómo usa la temporalidad, quiero decir, en qué temporalidades debo ver mi gráfico, ¿no? Y cómo proceso la información de esta temporalidad X con esta temporalidad Y. Y eso es algo que vamos a hacer en el siguiente episodio. Espero que hayas aprendido algo más.